días de la cumbre iberoamericana, días de bullicio, de efervescencia, de gran interés en Veracruz, escenario de esta cumbre iberoamericana. Originada en el régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari, tuvo por escenario la primera en Guadalajara, el formidable Instituto Cabañas, sede del Hospicio Cabañas, que a su vez alberga ese fenómeno del muralismo mexicano, esa gran obra de José Clemente Orozco, ese hombre de fuego que está en la cúpula. Hay unas bancas ahí en la capilla, en esta capilla del Hospicio Cabañas, donde tiene usted un espejo, puede ponerlo así, se recuesta y observa esa cúpula, ese hombre de fuego, ese hombre incandescente. Ese era el genio del mexicano, del jalisciense, José Clemente Orozco. En ese Hospicio Cabañas se reunieron, convidados por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, los jefes de gobierno, los jefes de Estado, en 1992. Ahí nació la cumbre iberoamericana. Han pasado muchas cosas en las cumbres, estuvimos después a Brasil, a Salvador de Bahía, ahí estuvimos con el comandante Fidel Castro. Estas cumbres iberoamericanas llegaron a tener una gran trascendencia y luego llegaron a languidecer. ¿Se acuerda usted de aquella ocasión en que el rey de España, que ya no lo es, que ya es un rey en retiro, Juan Carlos de Borbón, le dijo al presidente Chávez, ¿y por qué no te callas en aquel escenario? Un abuso, y claro, el presidente Chávez, con toda dignidad, pues no sé si no se mofó, no le hizo caso a su majestad, don Juan Carlos. Foro de 1001 actitudes, de grandes discursos, de grandilocuencias, de palabras vanas, de palabras al viento. Esta cumbre de Veracruz se enfoca, desde luego se ventilan problemas, algunas vecindades. Hay quienes se queja Bolivia de que no tiene una salida al mar y de que Chile no le permite o no negocian adecuadamente. Bueno, ya es el foro de la Organización de los Estados Americanos, ahí, o la propia ONU, o reformar esas mismas instituciones que han dejado de ser tan eficaces y se han convertido en grandes burocracias que todo lo frenan, que todo lo limitan y que todo se vuelve una tramitología internacional fatigosa y estéril. La cumbre, esta cumbre de México, la cumbre de Veracruz, suscita muchas esperanzas, porque también es tiempo de hacer cosas prácticas. Los pueblos ya no quieren discursos, los pueblos ya no quieren grandes piezas oratorias. Pueblos hambrientos de pan y sed de justicia. Es lo que quieren, y a eso pueden dedicarse muy bien los esfuerzos de estos que hacen la cumbre iberoamericana, ahora en Veracruz, Puerto Mexicano, al son de la bamba. Se pueden hacer muchas cosas todavía por todos estos pueblos de Iberoamérica. Y ya que de Iberoamérica hablemos de nuestra lengua. Y miren quién, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Alonso Quijano. Léalo, se va a divertir enormidades, va a aprender mucho y va a encontrar escenas y situaciones divertidísimas, otras para reflexionar, otras para cavilar, otras para sopesarlas, otras la filosofía de Sancho, enorme Sancho, amigo, como suele decirle Don Quijote, Sancho amigo en su jumento, en su rocinante. Ahí va Don Quijote de la Mancha, ese que empieza a decir que en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Léalo. En la página en la que lo habla, léalo en el desorden, léalo a su arbitrio, a su uso, capítulo a capítulo, en perfecto orden, la primera y la segunda parte, y va a encontrar cosas magníficas para su diversión y su formación. Léaselo a sus hijos, compártalo, lea en voz alta, así, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Miguel de Cervantes, El Quijote. Rey Errazo, servidor, hasta la próxima. Hay faltas de lo que llaman a la normatividad, y la normatividad es el nombre bonito de la burocracia. La normatividad dice que hay que poner un sello en un papel amarillo y 2 sellos en un papel verde, y si un señor pone 2 sellos en el amarillo y uno en el verde, incurre en una violación de la normatividad. Y la normatividad es un engorro. ¿Es un gorro? Y la normatividad genera corrupción. A ver. O la hipernormatividad genera corrupción. Tú lo has porque es más dicho. fácil brincársela, ¿no? Que A ver, cumplirla. ¿por qué crees que se crean el sello rosa, la hoja amarilla, la hoja verde?
porque claro que alguien se equivoca. Y ese es el momento de la discrecionalidad donde puede haber una propuesta de corrupción. Mira, nosotros cuando entramos vimos que cuando un contratista, porque además ese es un tema bien preciso, ¿dónde hay mayor corrupción? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? En contratación pública. O sea, en contratación pública el gobierno federal contrata al año alrededor de 700,000 millones de pesos y más o menos hay un promedio de 79,000 licitaciones al año. Entonces, 4,000 proveedores, ¿no? Sí, o sea, es una locura. 40,000 proveedores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros entramos y empezamos a revisar, que por cierto estuvimos totalmente apoyados todo el tiempo que hicimos el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, ¿cómo se compraba? Si un proveedor le quiere vender al gobierno federal a 5 instituciones, tiene que aprender 5 formas diferentes de venderle al gobierno, porque uno le pide la letra Arial, el otro le pide la letra de quién sabe qué, el otro le pide la hoja roja, y cuando tú ves a Pemex, y vete a las más grandes, a las que manejan más dinero, para comprar camisas en Pemex tienes que cubrir un manual de 600 páginas. Entonces, si no te equivocas, claro que te equivocas en algo. Entonces, si quieres ganar la contratación, tienes que llegar a un acuerdo con los funcionarios. Con el que pone el sello y autoriza. Entonces, esa es parte se tienen que simplificar los trámites, tiene que haber una convicción de, primero que nada, de que México, y yo creo que esta es la parte central, México no puede seguir trabajando con las mismas reglas. Los retos que traemos, el futuro que tenemos ahorita, el compromiso que nos está generando las nuevas reformas estructurales. Tú ponte a pensar que vamos a tener una licitación de 160,000 millones de pesos para el aeropuerto de la Ciudad de México, si podemos nosotros arriesgarnos a que las licitaciones no sean legales, a que no sean transparentes, a que no se rindan cuentas. Entonces, esa es la necesidad tan urgente. Aquí ¿no? tengo un dato hablando del aeropuerto. Sí. Se supone que el volumen del dinero desviado por la corrupción en el sistema mexicano es de 9 puntos del Producto Interno Bruto. 1,5 billones de pesos cada año. Con el dinero que se escurre o que se filtra por la corrupción, se pueden hacer 10 aeropuertos. Totalmente. Pues deberíamos hacer 10 nivel aeropuertos, internacional, ¿no? A nivel internacional está totalmente analizado y contemplado. Te digo en cuestión del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, que más o menos equivale entre un 10 y un 14% lo que se pierde en el presupuesto de los países por actos de corrupción. Ahora, o por actos de ineficiencia. ¿Se pierde o se desvía indebidamente? Yo digo, porque el dinero, que yo sepa, no se pierde. No desaparece. No, pero si se no pierde. Va para donde debe, pues va para otro lado, ¿no? Se pierde porque no se aplica en lo que debe de aplicarse. O sea, todo funcionario público tiene la obligación de entender desde el primer día en funciones que el presupuesto de este país es intocable, que hay 116 millones de mexicanos que están esperando que ese presupuesto dé respuesta a los servicios que requerimos los mexicanos. El presupuesto es el resultado de la aportación de toda la gente que trabaja en este país para hacer factible que el gobierno cumpla con la responsabilidad que tiene de dar servicios. Nosotros hemos iniciado ya 3 iniciativas, valga la redundancia, para decir, las denuncias tienen que ser específicas, tienen que guardar el anonimato de las personas para garantizar su seguridad, pero sobre todo se tiene que dar niveles o caracterizaciones a la corrupción. La corrupción común y corriente, la corrupción de la mordida es el primer nivel, tiene que tener un procedimiento para que se puedan interponer denuncias. Luego viene la corrupción de acción directa, es decir, no necesariamente un secretario un secretario municipal te está pidiendo una mordida para hacerte un procedimiento, para darte un permiso
para que puedas vender en la calle, pero lo hace a través de sus oficiales municipales, de sus oficiales delegacionales. Entonces, esta persona que es jefe de quien está cometiendo los actos de corrupción, también tiene que ser responsable por los actos de corrupción que están cometiendo. El ejemplo más claro lo tenemos con el asunto de Abarca. Es decir, los actores materiales de la desaparición forzada de los 43 fueron los policías municipales, sí, pero hay una responsabilidad directa de corrupción e impunidad del presidente. Y ahora en México no existe un sistema claro que pueda vincular a los jefes con los que están cometiendo los actos de corrupción. Entonces, este último es, digamos, el más difícil de las formas de comprobar la corrupción, pero aquí tiene que aplicar algo que en digamos, en la estructuración, por ejemplo, de la democracia argentina, se conocía como, para mantener la impunidad, como la línea jerárquica de obediencia. Es decir, las personas que ejecutan los actos de corrupción e impunidad dicen que solamente están obedeciendo órdenes, pero como ellos son los actores materiales, no se les podía consignar porque estaban obedeciendo a alguien, y quien daba la orden tampoco se le podía consignar porque no estaba cometiendo un delito. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, aquí tiene que haber siempre una responsabilidad directa, cuando menos de investigación, de si un policía municipal me levanta en la calle y me tortura, entonces cuando menos el presidente municipal y quien está encargado de la seguridad municipal tendrá que ser responsable e investigado por ese acto. ¿Por qué? Porque aquí no hay casualidades. En este país definitivamente no hay casualidades, y mucho menos cuando tiene que ver con la corrupción. Y tenemos que encontrar formas de denuncia adecuadas, anónimas para la ciudadanía, para decir, a ver, a mí me están violentando mis derechos, yo quiero que investiguen al policía, pero también al jefe de la policía y también al presidente municipal, porque estoy segura que hay vínculos. Y entonces que se inicien procedimientos adecuados. Me parece que esto no está estructurado de ninguna manera en ninguna de las iniciativas que se piensan dictaminar. ¿Y de qué sirve hablar de un sistema de transparencia y de anticorrupción donde los gobiernos nos van a informar lo que les dé la gana y donde va a quedar entre cuates? Es decir, quien me va a fiscalizar, quien me va a auditar, quien va a determinar si tengo responsabilidades yo como gobierno, va a ser alguien que depende de mí y que está en mi nómina. Eso nunca va a acabar con la corrupción y la impunidad de este país, y lo que nosotros creemos es que el presidente necesita dar un paso determinante a verdaderamente cambiar las instituciones. Estas instituciones son post-revolucionarias, no son modernas, no obedecen de ninguna manera a este México moderno, y el presidente, si quiere llamarse de verdad un presidente moderno, tiene que arrancar y cambiar las instituciones de raíz, no solamente poner figuras sobre las figuras. La columna vertebral del planteamiento del PRD es el Sistema Nacional de Fiscalización que se está proponiendo. En la medida en que haya articulación de las instituciones, que haya transversalidad, haya vasos comunicantes en cuanto a su quehacer institucional, su desempeño, vamos a poder eliminar inercias que permitían que la opacidad, la nula rendición de cuentas y sobre todo el abuso de los recursos públicos se hagan posible. Por otra parte, parte de la propuesta que tiene el PRD es que los órganos legislativos tengan una vida dinámica muy cercana al desarrollo de estas nuevas instituciones. Por ejemplo, uno de los planteamientos que tenemos es que en cuanto al órgano responsable del control interno del Ejecutivo Federal, es decir, la Secretaría de la Función Pública, sea una cosa que se decida al interior de la Cámara de Diputados. El que no tengamos órganos a modo, órganos cuya dependencia del titular del Ejecutivo puede generar indebidas connivencias, me parece que es otro de los pasos fundamentales. Necesitamos dotar de autonomía a este nuevo sistema, porque en la medida en que no haya dependencia de un poder o de un órgano alguno, pues podemos evitar que haya una injerencia y que sus resoluciones pues tengan pues la mayor fuerza emanada de la autoridad
moral, normativa e institucional de las que se les va a dotar. Bueno, por eso es que el tema que tiene una relevancia especial, el de la Fiscalía para el combate de la corrupción, es un elemento sustantivo en la medida en que exista un área específica de la procuración e impartición de justicia que atienda exclusivamente este campo de delitos. Porque también ha ocurrido eso, cuando las instituciones no tienen fuerza en sus resoluciones para fincar responsabilidades legales, pues obviamente que hay servidores públicos que calculan que generar una corruptela, el mal menor que tendrían que estar afrontando es pues pagar una multa o una pena corporal temporal, y que es preferible optar por robar, porque al final del día obtendrán mejores dividendos. Esto se detendrá en la medida en que tengamos fuerza legal en las resoluciones del órgano de combate a la corrupción, pero que también esté acompañado de una instancia de procuración de justicia que acompañe esas resoluciones y las materialice. Que se vaya a la cárcel quien delinque. El gobierno tiene que actuar e implementar acciones precisas para poder revertir lo que está viviendo el país. No tenemos que meter tema político, tenemos que meter tema jurídico, legal y de actitud. Porque si permitimos que el tema tome tintes políticos, entonces la ley ya no se va a cumplir, ya no se va a poder tener el objetivo. Lo cierto es que el crimen organizado ha penetrado estructuras municipales, sí. Lo cierto es que hay evidencias que pudiera estar en algún estado, también. Entonces, tenemos que tener las herramientas necesarias para poder revertir a través de acciones contundentes cuando se vean inmiscuidos este tipo de crimen organizado. Y la única facultad es poder, como lo manifiesta en uno de los puntos, disolver inclusive el municipio para poder retomarlo y actuar en consecuencia. Porque de lo contrario, estamos viendo que en el tema político, pues de repente se protegen, y lo más grave, como lo vimos ahorita, resulta que los que buscan a los homicidas y a los cuerpos del delito, resulta que los acusan mañosamente como responsables. Y los que hicieron el homicidio y los que hicieron la acción, pues nadie los toca. Quiere decir que fácilmente el crimen organizado puede manipular el sentimiento y la buena fe de muchas personas que se ven afectadas. Debemos de tajo cortar eso, porque ellos van a seguir haciendo su función. En el tema de seguridad quedaría muy bien avalado de que tendrán una gran coordinación y apoyo del mando único todos los municipios. Eso sería muy importante. O sea, que tengan la coordinación y en este caso, autoridad para ver programas y acciones. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que de repente el municipio, primero no todos tienen el mismo tamaño, y hay algunos que se ven rebasados, y otros, aunque sean muy grandes, no tienen la capacidad. En consecuencia, tiene que haber en verdad una acción concreta para que estos criminales que se meten, pues vean que hay un muro que no va a permitir más a futuro que tengamos hechos tan lamentables como los de Iguala.